Tengan todos muy buenas tardes. Hoy me siento feliz de compartir un nuevo tema con ustedes. Siempre dentro del gran tema, el tiempo final. Hoy vamos a ver, no, siempre dentro del gran tema, eventos del tiempo final, vamos a ver el tiempo final. Hemos venido haciendo un recorrido de cómo prepararnos primero para el tiempo final, cómo debemos prepararnos individualmente, cuáles son las cosas que pueden ocurrir. También hemos visto cómo la iglesia debe prepararse para estos últimos tiempos. Y ahora vamos a ver en parte qué va a ocurrir durante este tiempo final. Ha sido una gran trayectoria a través de toda su palabra, venir estudiando todos los temas que el Señor nos ha puesto, que debemos compartir con ustedes, porque es la preparación de un pueblo para entrar en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Y eso es de suma importancia. Es como cuando nosotros vamos a la universidad y en la universidad nos preparamos para poder ir a desempeñar nuestras funciones de acuerdo a todo el conocimiento que nosotros hemos aprendido, que hemos estudiado, que nos han enseñado a través de los tiempos de estudio. Pues eso es lo que el gran maestro de maestros está haciendo con nosotros, nos está preparando. De nosotros no depende la graduación, tenemos que ser calificados y él sabrá si nos encuentra ya o faltos o no nos encuentra ya o faltos. Las notas nos las pone él, y no de acuerdo a lo que hemos memorizado, sino a lo que hemos puesto en práctica, a lo que hemos añorado estar con Él, a lo que hemos estudiado, a lo que hemos querido aprender y de acuerdo también a lo que hemos rechazado, porque la nota va a ser aprobado o desaprobado. Encontró bien pesado en la balanza y no pensar que fuimos hallados faltos. Pues eso es la preparación que el Señor nos da. Pues hoy vamos a ver el tiempo final, el tiempo final. Pero antes, como siempre, vamos a elevar una plegaria al Señor para que el Señor nos ayude a desarrollar el tema de la mejor manera posible y a entenderlo y ponerlo por obra de acuerdo a su plan de redención. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo estas palabras para comunicárselas a nuestro Señor. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para que nos ayudes, Padre eterno, a pasar y obtener una buena calificación en el momento que seamos examinados. Señor, porque no depende de nosotros el ser aprobados o el no ser aprobados, sino depende de la misericordia que tenés y estamos plenamente confiando en tu misericordia, que nos vas a aprobar, que vas a quitar de nuestras vidas todo el pecado que nosotros los pecados que hayamos cometido, que nuestro corazón contrito y humillado te pide perdón por todas las iniquidades con las que te hemos faltado y que estamos esperando tu corrección, tu guía, tu luz para salir adelante y seguirte eternamente, Padre eterno, porque al final de cuentas en esta tierra estamos de paso y al final lo que cuenta es el estar contigo en las alturas de los cielos. Gracias, Padre, por enseñarnos, por corregirnos, por bendecirnos y por ayudarnos a ser cada día mejor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Pues bueno, hoy vamos a ver el tiempo final. Se espera un tiempo de angustia, se los he venido diciendo a través de todos los programas que hemos desarrollado sobre este tema. Pero cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua, Dios no requiere que su pueblo viva así ahora. Dios ordena que todos aquellos a quien Él no ha llamado para trabajar especialmente en palabra y doctrina,
Debería trabajar con sus manos en cosas buenas para así suplir sus propias necesidades y tener lo necesario para dar a otros. Pero en el tiempo de angustia, nadie trabajará con sus manos, nadie. Sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá alimento. Dios siempre ha querido que nosotros seamos lo más autosuficientes posibles para poder mantenernos a nosotros mismos. Yo a mis hijos les decía, yo necesito que ustedes sean lo más autosuficientes posibles, porque nadie es 100% autosuficiente. Y nuestra dependencia siempre va a ser de Dios, porque eso no lo vamos a quitar, no lo vamos a negar. Eso no es negociable. Nosotros dependemos directamente de Dios. Pero cuando venga el tiempo de angustia, nadie va a poder trabajar. Es tan difícil cuando uno está lleno de problemas, concentrarse en las cosas que uno necesita hacer para producir, para nutrirse físicamente. Es dificilísimo hacerlo. Pero en ese momento Dios nos va a proveer todo el alimento necesario. El apóstol Juan vio en Apocalipsis 7 4 ángeles poderosos que retenían los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en sus frentes. Y una vez terminada esta obra, se llamará a los ministros de venganza y se les ordenará derramar tempestades, truenos, pestes y calamidades sobre la tierra. Eso es bíblico, es apocalíptico. Y así, si Dios dice que así va a ser, así va a ser. Imagínense qué va a estar pensando uno en que tengo que cosechar frijoles o arroz o chayotes o papas con las tempestades que van a haber. No va a haber una cosecha que quede en firme. Con truenos, con pestes, con calamidades. Y supongamos que en mi casa yo tenga suficiente arroz y frijoles y voy a ponerme a cocinar. Tampoco lo voy a poder hacer. El mundo va a estar convulso, revuelto. Nadie, absolutamente nadie, va a tener salida. Todos los que estemos vivos en ese momento vamos a tener que pasar por eso. Y la crisis está precisamente enfrente de nosotros. Cuando todos desearíamos la fortaleza y el poder de Dios para estar en pie contra las acechanzas del diablo que se introducirán de cualquier forma inimaginable. El diablo va a estar trabajando increíblemente y nosotros en ese momento vamos a tener que estar firmes, parados firmes, para que él con esas acechanzas no nos traiga a tierra. Aquellos que se han permitido ser presa de las tentaciones de Satanás para adoptar una postura, no estarán preparados para adoptar una postura correcta. Ni los que estamos con Dios no vamos a poder contra el diablo, pero tampoco los que están con el diablo, porque es los que quieren destruir a todo el mundo. Y entonces, por más que ellos creen estar firmes, menos van a estar firmes. Por eso necesitamos estar muy cerca de Jesús, para poder discernir lo auténtico de lo espurio. Supongamos que no vamos a estar con Jesús, entonces estamos en lo espurio. Nos va a ir peor. Porque por lo menos los que estamos con Jesús tenemos la esperanza de que Él nos va a redimir y nos va a salvar. Pero estas otras personas ni siquiera eso van a tener. Y Cristo viene pronto. Nos va a encontrar preparados, esperándolo.
o nos va a encontrar como las vírgenes fatuas. Las lámparas nupciales deben mantenerse adornadas y ardiendo. Las ruedas de su carroza se han demorado por una longanimidad hacia nosotros. Pues no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Esto es lo que Dios quiere, que todos nos arrepintamos y que todos tengamos vida eterna. Y por eso es que Él ha sido sumamente longánime con nosotros. Cuando estemos con los redimidos, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y las coronas de gloria, y estemos frente a la eternidad inconmensurable, veremos entonces cuán corto fue el tiempo de angustia y de espera, cuán corto fue el tiempo que estuvimos sobre la tierra, cuán corto fue todas las calamidades que sufrimos en esta tierra y cuán superfluas eran. No son nada. Todo pasa. Pero Dios no. Y la eternidad tampoco. Y el amor hacia Cristo tampoco. Por otra parte, ¿cómo entró el pecado al mundo? Es un misterio, ¿verdad? Si uno pudiera comprender cómo se originó, yo no sería pecador. Si yo pudiera ver al enemigo cómo me aconseja al oído que yo peque, yo no pecaría. Verlo tal y cual es. Si yo pudiera ver las consecuencias de mi pecado, tampoco pecaría. Si yo pudiera ver la contaminación que estoy trayendo a mi hogar por el pecado, no pecaría tampoco. Si yo pudiera ver todo lo que mis hijos van a pasar por causa de mi pecado, tampoco pecaría. Es un misterio y no hay excusa para el pecado. No hay excusa para el pecado. Ni siquiera hay una insinuación del porqué de su existencia. El hombre de pecado es el poder que dice tener derecho de cambiar los tiempos y la ley. Pero nosotros sabemos en qué momento fue que Satanás empezó a pensar eso. Y no sabemos qué fue lo que lo indujo a él a pensar en eso. Pero ¿él tiene poder en esa verdad? No. Porque la ley de Dios está escrita en tablas de piedra, esculpida ya allí con su propio dedo. Está en el templo de Dios en el cielo. Y esa gran norma moral será el criterio que juzgará a cada ser humano sobre la faz de la tierra, tanto muertos como vivos. Por eso no nos debemos olvidar de su santa ley, porque está vigente todavía. Cuando Cristo venga por segunda vez, no llevará la corona de espinas. Él no vendrá como mártir. No tendrá esa vieja túnica color púrpura sobre el cuerpo, sobre su cuerpo divino. Las voces ya no clamarán, crucifícale, crucifícalo. Las huestes angelicales y aquellos que lo esperan exclamarán, digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado, el divino vencedor. Y en lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria. En lugar de aquel viejo manto de grana que le pusimos, porque nosotros con nuestros pecados hicimos que se los pusieran. Los que lo escarnecieron, llevará un manto más blanco que el blanco más blanco. Y esas manos traspasadas con los crueles clavos brillarán como el oro. Sus ojos serán como llamas de fuego, escudriñando su creación. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos y hayan quedado serán arrebatados con ellos en el aire, y así estarán siempre con el Señor. Oirán la voz de Jesús,
más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales diciéndole: vuestra guerra ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nada más, imagínense cuando uno está con aquel susto de que perdí un examen, lo perdí, no lo aprobé, y que lleguen y le digan a uno: ya terminó, ya se va a graduar, vamos a heredar el reino. Esa voz suena melodiosa a los oídos de nosotros. Al mismo tiempo que casi todo el mundo está invalidando la ley de Jehová, Él tendrá un pueblo que guardará su ley. Él requiere obediencia de todos. La gente está dispuesta a aceptar todas las ideas falsas que se propugnan contra Dios y su ley, ya que la mente mortal prefiere las fábulas en vez de la verdad de Dios. Prefiere algo que sea más fácil que tener que resistir el mal y ser obediente a las exigencias de Dios. Así como Cristo se negó a sí mismo y se sacrificó a cada instante, nosotros también debemos hacerlo si queremos sentarnos con Él en el trono de Dios. Y luego, ¿qué recibiremos? La vida eterna. Un eterno peso de gloria. Heredaremos las calles que son de oro puro, transparente como vidrio, y allí está el árbol de la vida, cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Todo es bello, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor ni muerte. Y nuestra vida allí será semejante a la vida de Dios. Imagínense, eso no es lo que nos añoramos, eso no es lo que queremos. No estar enfermos, no estar tristes, no tener dolor, ni la muerte tampoco. En una casota bien linda, en un barrio precioso cuyas calles son de oro. Eso no es lo que todos añoramos, pero lo despreciamos al despreciar su ley. Cuando la verdad que apreciamos fue reconocida por primera vez como verdad bíblica, cuán extraña parecía y cuán fuerte era la oposición que tuvimos que afrontar al presentarla a la gente al principio. Pero cuán fervientes y sinceros eran los obreros obedientes que amaban la verdad. Que amaban la verdad. Perdón. Gracias. Cuando yo me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, yo decía, pero ¿qué es esto? Primero que todo, no lo entendía. Segundo, no tenía, ¿cómo se llama? Un criterio bien definido para, ¿cómo se llama? Para poder saber qué era lo que me estaba diciendo el Señor con su palabra. Cuando llegaba a explicarle, se me hacía un rollo en la cabeza y no sabía ni por dónde empezar. Pero la sentía esa palabra en mi corazón y eso era lo que me motivaba a seguir adelante. Éramos pocos en números y sin riqueza, sin sabiduría, sin honores mundanales, pero creíamos en Dios y éramos fuertes. También cuántas veces fuimos rechazados. ¿Cuántas veces nos dijeron no quiero saber nada de eso? Pero seguíamos creyéndole a Dios y siendo fuertes. Y muchas veces tuvimos éxito. Y también muchas veces logramos impactar en los que obraban mal. Nuestro amor mutuo era firme y se conmovía fácilmente. Entonces el poder de Dios se manifestaba entre nosotros. Los enfermos eran sanados y había mucha calma y gozo y santo dulce. Porque no es solo sanarse físicamente, es la principal sanidad que podemos tener es la sanidad espiritual que podamos tener entre nosotros.
Pero mientras la luz ha continuado aumentando, la iglesia no ha avanzado proporcionalmente. El oro puro se ha empañado gradualmente. La muerte y el formalismo han venido a trabar las energías de la iglesia. Sus abundantes privilegios y oportunidades no han impulsado al pueblo de Dios hacia adelante y hacia arriba, hacia la pureza y hacia la santidad. Un fiel aprovechamiento de los talentos que Dios le ha confiado aumentaría gradualmente esos talentos. Donde mucho ha sido dado, mucho será pedido. Así es que los que aceptan fielmente y aprecian la luz de Dios que Dios nos ha dado y toman una decisión elevada y noble, con abnegación, con sacrificio, serán conductos de luz para el mundo. Los que no avancen retrocederán, aún en los mismos umbrales de la Canaán celestial. No es fácil estar aquí sentada frente a ustedes, exponiéndole todas estas cosas. Hay una lucha interna constante en cada ser humano contra el pecado. Y nosotros no estamos exentos de eso. Es más, le quiere que le diga una cosa, nosotros somos más duramente probados. Las pruebas son más fuertes. Pero tenemos que seguir hacia adelante, porque no vamos a claudicar en los umbrales de la Canaán celestial. La vista de Jesús, al mirar a través de las edades, se fijó en nuestro tiempo cuando dijo: si también tú conocieses a los que en este tu día, lo que es para tu paz. Este aún es tu día, oh iglesia de Dios. Él te ha hecho la depositaria de su ley. Este día de oportunidad y gracia está llegando a su fin. El sol se está ocultando rápidamente. Es posible que se esté ocultando y tú no conozcas lo que es para tu paz. Habrá que pronunciarse la irrevocable sentencia, mas ahora está encubierto a tus ojos. La palabra de Dios declara claramente que su ley será desdeñada, que su ley será desdeñada. Eso lo encontramos, perdón, que no les di la cita. Ese versículo que acaba de leer lo encontramos en Lucas 19:42. Y lo voy a repetir. Lucas 19:42. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora esté encubierto a tus ojos. Por eso se los dije al principio. Si nosotros pudiéramos ver al enemigo diciéndonos al oído, si pudiéramos ver las consecuencias del pecado, sería diferente. Pero ahora todo eso está encubierto a nuestros ojos. La palabra de Dios declara claramente que su ley será desdeñada y pisoteada por todo el mundo. Habrá un predominio descollante de la iniquidad. El profeso mundo cristiano formará una confederación con el mundo de pecado. Y la iglesia y el mundo estarán en corrupta armonía. Una gran crisis está sobreviniendo al mundo. Las escrituras declaran que el papado recuperará su supremacía perdida y que los fuegos de persecución se volverán a encender a través de las concesiones transigentes del llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podemos permanecer fieles solamente si tenemos la verdad y el poder de Dios. Nada más. Es lo único que nos va a salvar. Es la única forma que podemos hacer si queremos permanecer fieles. Tener la verdad y el poder de Dios. Los hombres solo pueden conocer la verdad siendo partícipes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos más que sabiduría humana, a leer e investigar las escrituras. Y si con corazones humildes nos acercamos a la palabra de Dios, Él levantará en alto un estandarte contra los elementos desenfrenados.
porque no hay persecución. Han entrado en nuestras filas hombres elocuentes de un cristianismo aparentemente incuestionable, pero quienes, si se levantara una persecución, se apartarían de nosotros, porque frente a la crisis darían empuje a razones espaciosas que han tenido una influencia en sus mentes. Satanás ha preparado diferentes trampas para mentes diferentes. Cuando llegue el momento en que se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por tremendas pruebas y una proporción mayor de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. En vez de fortalecerse al enfrentar las dificultades, muchos demuestran que no son ramas vivas de la vid verdadera. No llevan fruto y el agricultor las quitará. Pero cuando los poderes de la iniquidad traten de invalidar la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son verdaderamente obedientes y leales? ¿Se dejarán llevar por la fuerte corriente del mal? Porque muchos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas. ¿Se desviará de su obediencia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca, nunca, nunca. Si estamos firmes, el efecto no va a ser mella en nosotros. Las corrientes del mal no los van a arrastrar, ni van a quitar la obediencia que como pueblo de Dios hace que nosotros guardemos los mandamientos. Ninguno que permanezca en Cristo se desmoronará. Sus seguidores no se postrarán en obediencia a ningún potentado terrenal. Mientras que el menosprecio a los mandamientos de Dios hace que muchos supriman la verdad y demuestren reverencia hacia ellos. La falta de respeto hacia la ley de Dios hace que los fieles eleven sus verdades distintivas con mayor ahínco. Hay razones sobresalientes para respetar el verdadero sábado, para defenderlo y oponerlos al falso, porque es la señal que distingue al pueblo de Dios del mundo. Por la misma razón que el mundo invalida el mandamiento, el pueblo de Dios le dará mayor honra. Cuando los incrédulos menosprecien la palabra de Dios, aparecerán los que como Caleb serán fieles. Entonces estarán firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin desviarse a causa del reproche. Vamos a leer el Salmo 119, 116, 126, 127. Salmo 119, 126, 127, que dice así: el tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es justo el momento en que se debe presentar el verdadero sábado ante las personas, tanto escrito como por medios informáticos. Mientras se ignora y se desprecia el cuarto mandamiento del decálogo, y a los que lo observan, los poco fieles saben que no es tiempo de esconderse, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte en el cual está escrito el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14 a 12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Repito, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Aunque llegará el momento en que solo podremos contender a costa de la pérdida de bienes y de la libertad, aunque así tendremos que enfrentar el conflicto con el espíritu de humildad y con la mansedumbre de Cristo. La verdad debe ser afirmada y defendida como está en Jesús, no como yo la quiera presentar.
Tiene que ser como está en Jesús. La riqueza, la honra, la comodidad, las casas, todo lo demás debe ser de secundaria importancia. Nunca se debe esconder la verdad. No se le debe ocultar ni negar a nadie, sino debe ser solamente aceptada y audazmente proclamada. Nada más. No tenemos otra alternativa. El Señor no le permitió al enemigo de la verdad que hiciera un esfuerzo determinado contra el sábado del cuarto mandamiento. Su plan es despertar por este medio un definido interés en esa cuestión que será la prueba para las personas que estén viviendo en estos últimos días. Esto abrirá el camino para que se proclame el mensaje del tercer ángel con todo su poder. Si la tierra se jacta de su libertad y un gobierno protestante se prepara para sacrificar los principios de su constitución, promulgar decretos para suprimir la libertad religiosa y forzar falsedades y engaños papales, entonces el pueblo de Dios con fe debe presentar su petición al Altísimo. Hay aliento en las promesas de Dios para aquellos que ponen su confianza en Él. Dios no va a defraudar nuestra fe, jamás. La perspectiva de tener que enfrentar peligros personales no debe causarnos desaliento, sino que debe reanimar el vigor y la esperanza del pueblo de Dios, porque el momento de peligro es la oportunidad en que Dios puede concederles manifestaciones más claras de su poder. No debemos sentarnos con los brazos cruzados, esperando tranquilamente la opresión y la tribulación, sin hacer algo para evitar el mal. Asciendan juntos nuestros clamores al cielo. Oren y trabajen y oren, pero no se apresuren imprudentemente. Aprendan como nunca antes que todos los que en verdad guardan los mandamientos de Dios deben ser mansos y humildes de corazón. A veces deben decirse cosas hirientes, pero esté seguro que el Espíritu Santo reside en un corazón antes de hablar la verdad clara y cortante. Entonces deje que se corte a su manera. No es usted el que debe cortar. Muchas veces, solo con decirle la palabra de Dios tal y como está en la Biblia a determinada persona, le estamos ofendiendo. Porque se ofenden, porque no quieren dejar hacer lo que están haciendo. Y usted me está humillando, usted me está ofendiendo. Yo conocí una señora que decía, ya le fueron con el chisme al pastor de lo que yo estoy haciendo, porque llegué el domingo a la iglesia y todo lo que dijo fue en contra mía, porque alguien tiene que haberle ido con el chisme de lo que yo estoy haciendo. Ya se estaba ofendiendo y el pastor al rato ni sabía lo que la persona estaba haciendo. No debía haber ninguna clase de componenda con los que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. Nuestro testimonio no debe de ser menos decidido que antes. No debemos velar nuestra decisión real a fin de agradar a los grandes hombres del mundo. Pueden desear que nos unamos a ellos y aceptemos sus planes, y pueden realizar propuestas concernientes a nuestra conducta que podrían proporcionar al enemigo una ventaja sobre nosotros. Vamos a leer Isaías 8:12. Isaías 8:12, que dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Repito, Isaías 8:12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo, ni tengáis miedo. Si bien es cierto que debemos buscar la polémica
y no deberíamos ofender innecesariamente. Debemos presentar la verdad con claridad y decisión, permanecer firmes en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. No tienen que mirar hacia el mundo a fin de saber qué deben escribir o publicar o qué debemos hablar. Vamos a leer Segunda de Pedro 1, 16, 19. Segunda de Pedro 1, 16, 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Repito, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el cual tengo complacencia. El Señor ha permitido que las cosas lleguen a una crisis en nuestros días, que el error sea exaltado por encima de la verdad para que Él, el Dios de Israel, pueda obrar poderosamente, ennobleciendo más su verdad en proporción al error exaltado. Con su mirada fija en la iglesia, el Señor ha permitido que las cosas lleguen a una crisis una y otra vez, para que en su extrema necesidad el pueblo busque solamente a Dios como su sabiduría y su ayuda. Debemos que los pastores de la iglesia sean una guía nada más de qué es lo que tenemos que llegar a estudiar, pero debemos llegar a estudiar. Y esa sabiduría solamente nos la da Dios. Y esa ayuda solamente nos la da Dios. En el momento de aprieto, las oraciones, la fe, junto con la firme determinación de ser fieles a los principios y a los mandamientos santos del Señor, hacen que Dios interfiera y entonces cumple la promesa. Vamos a leer Isaías 58, 9. Vamos a ver. Isaías 58, 9, que dice así: entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Repito, Isaías 58, 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Vamos a leer Segunda de Pedro 1, 18, 19. Segunda de Pedro 1, 18, 19, que dice así: cuando nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Salga de vuestros corazones. Dios reserva su intervención misericordiosa para el tiempo cuando sus hijos se encuentren en necesidad extrema. Con eso logra que su liberación sea más notable y sus victorias más gloriosas. Cuando fracasa toda la sabiduría humana, se reconoce con más claridad la intervención del Señor y Él recibe la gloria que le pertenece. Hasta los enemigos de nuestra fe, los perseguidores, perciben que Dios obra para liberar a un pueblo que está cautivo. Siempre Dios
nos ha ayudado siempre y en el peor de los momentos. Cuando Cristo venga por segunda vez, el mundo entero estará representado por dos grupos, los justos e injustos, los píos y los impíos. Anticipando la gran señal de la segunda venida del hombre, habrá señales y prodigios en los cielos, habrá mayores crímenes de los que se han registrado hasta ahora, habrá lamentación, lloro y gemidos. Va a ser una época convulsa, cual nunca se ha visto. Si en este momento nosotros sentimos que el mundo está convulso, va a ser un montón de veces peor. Ya han caído algunas gotas de la ira de Dios sobre la tierra y el mar, afectando los elementos del aire, pero en vano se busca la causa de estas condiciones extrañas. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Nosotros lo estamos viviendo en este momento con todas las enfermedades que hay, todas las enfermedades que acosan al ser humano, a las plantas, a los animales, a toda la creación. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que cae sobre la tierra. Y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en un futuro cercano. Se han sentido terremotos en varios lugares, pero la confusión ha sido muy limitada. Vendrán terribles temblores sobre la tierra y los palacios señoriales, erigidos con grandes sacrificios, ciertamente se volverán montones de ruinas. La corteza de la tierra será rasgada por el ímpetu de los elementos ocultos debajo de las entrañas de la tierra. Estos elementos dispersos barrerán los tesoros de aquellos que durante años han estado agregando a su riqueza, adquiriendo grandes posesiones, pagando a sus empleados salarios inhumanamente bajos. Y el mundo religioso será tremendamente agitado, porque el fin de estas cosas está cerca. No hay nada más triste que trabajar uno por una paga sumamente baja de lo que realmente debería pagarse. No alcanza para nada, para nada. Pero todavía ocurren estas cosas y cada día peor. Toda la sociedad está clasificada en dos grandes, los desobedientes y los obedientes. ¿En cuál de estas clases estamos? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que viven no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, componen la iglesia del Dios viviente. Los que prefieren seguir al anticristo son súbditos del gran apóstata, alineados bajo la bandera de Satanás, quebrantan la ley de Dios e inducen a todos a quebrantarla. Satanás distrae las mentes con nimiedades, con falsedades, con cosas sin importancia, de modo que no tengan una visión clara y distinta de los asuntos de gran importancia. El enemigo hace planes para entrampar al mundo. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posición de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda la nación será envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara, porque todas las naciones, bueno, vamos a leerlos. Apocalipsis 18, del 3 al 7. Apocalipsis 18, del 3 al 7. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículos 5 y 7 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha bebido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, y no veré llanto. Nosotros decidimos si queremos ser pueblo de Dios o si queremos estar contra el pueblo de Dios. Nosotros decidimos, y es hoy, si queremos ser obedientes o queremos ser desobedientes. Nosotros decidimos si queremos ser trigo o si queremos ser cizaña. Vamos a leer Apocalipsis 17 del 13 al 14. Apocalipsis 17 del 7 al 14. Del 13 al 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Repito, Apocalipsis 17, versículos 13 y 14. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su autoridad y poder a la bestia. Así se manifestará el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar al Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo se manifestó en el pasado. Persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias. Todo se repite, todo va a volver a ocurrir. Vamos a volver a pasar por lo mismo. Va a haber persecución. Va a haber un poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad para adorar al Dios verdadero, para elegir cuál es el día santo del Señor y seguirlo, o rechazarlo y seguir el falso sábado. Eres espurio. Nosotros somos los que tomamos esa decisión. Y tenemos que hacerlo ahora, para que cuando vengan todos estos momentos, estemos firmes en la fe. Porque de lo contrario, nos van a arrastrar. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado, el cuarto mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Y nosotros somos los que debemos decidir si vamos a seguir cuál sábado, si es el que Dios estableció o el que fue puesto por el ser humano. Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Y esta firmeza, esta fortaleza, esta sabiduría, este entendimiento, solo me lo da la palabra de Dios y con su ayuda. Por mí misma no puedo yo sola. Si quiero ser trigo, tengo que estar tomada de la mano de Dios.
Y van a ser tiempos convulsos, tiempos duros, tiempos de prueba, tiempos de todo, en donde no va a haber tiempo de trabajar, de sembrar, de recoger cosechas, nada. Todo está en debacle, todo estará destruido, no hay por dónde salir. Vamos a ser atacados por todos lados, con hambruna, con persecución y con enfermedades y con un montón de cosas más. Por eso tenemos que estar firmes, agarrados, tomados de la mano de Dios para no claudicar, para que cuando ya Él llegue en la hora buena y en el último momento, cuando su pueblo ya está a punto de claudicar, y venga y nos diga, vengan, vengan conmigo, porque ustedes van a heredar la vida eterna, porque van a heredar todo lo que Dios quiere que nosotros heredemos. Eso es lo que Dios quiere. Pero es ahora, es ya. Porque si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, morimos con la esperanza de ser llamados cuando Él venga en su segunda venida. Porque se van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que estemos con Él vamos a ser llamados, elegidos y fieles. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos. Y por eso se los estamos trayendo, para que lo escuchen y lo compartan y lo vuelvan a escuchar hasta que lo hagan vida en ustedes. Y ha sido un placer para mí estar con ustedes y compartir todas estas buenas de salvación, nuevas y buenas de salvación con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Bendiciones para todos y una feliz semana.